Esta es una producción de MMK Podcast. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott y gracias por estar aquí en Búsqueda Interior. Como tú sabes, Jesús enseñó por medio de parábolas. Y la Biblia habla de una parábola muy especial. Se le conoce como la parábola de parábolas. Es la parábola del sembrador, que descansa en uno de los principios espirituales, una de las leyes espirituales más poderosas, que es la ley de la siembra y la cosecha. Conocemos la parábola y si no, te la cuento rápidamente. Un sembrador sale a sembrar y tira la semilla en terrenos distintos. El primer terreno es un terreno duro y la semilla rebota y llegan los cuervos y se la comen. El segundo terreno es un terreno con pedregales, pedregoso. La semilla es arrojada, pero no alcanza a penetrar por las piedras y se marchita, se quema. El tercer terreno es un terreno que tiene mala hierba. La semilla entra, penetra, echa raíz y empieza a crecer, pero la cizaña, la mala hierba, impide que dé fruto. Y al final hay un cuarto terreno. Este terreno, la semilla cae, penetra, echa raíces, crece y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la parábola. Quizá tú, como los discípulos en su momento, no la entendieron, pero afortunadamente Jesús la va a explicar. Y en la Biblia tenemos la explicación. Vamos a Marcos capítulo 4 a partir del verso 13. Y ahí los discípulos le piden a Jesús que explique la parábola, qué significa. Y Él nos va a dar este regalo. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los primeros tres terrenos donde la semilla, que ahora sabemos es la palabra de Dios, no echa raíces y no trae fruto en el terreno que ahora sabemos son corazones. Son diferentes tipos de corazones, pero hay el último terreno, el último corazón, verso 20. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde al 30, al 60 y al 100 por uno. Este es el terreno que dio fruto. Y dio fruto, este tipo de corazones dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo me pregunté, ¿de qué dependió que diera fruto al 30, al 60 y al 100 por uno? ¡Qué bueno que dieron fruto! Pero si nosotros pudiéramos elegir, entendiendo que la semilla es la palabra de Dios y las promesas de Dios, la bendición de Dios, la unción de Dios, ¿tú preferirías el 30, el 60 o el 100 por uno? Yo estoy seguro que como yo, si pudiéramos elegir, elegiríamos el 100 por uno, porque se está hablando de niveles de bendición. ¿Cuál es el secreto del 100 por uno? Bueno, la parábola del sembrador no lo explica, pero tenemos una buena pista en el libro de los Principios, el Génesis. Si vamos al capítulo 26, vamos a leer un episodio que tiene que ver con la familia fundacional, con los patriarcas. Y ahí está la llave que abre el cofre donde está el secreto de la bendición, no del 30, no del 60,
sino del 100 por 1. Déjame leerlo para ti. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Y el verso 6 dice: Isaac se quedó en Gerar. A ver, Isaac estaba pasando por una situación tremenda, una situación extrema. Estaban viviendo una hambruna. Recordemos que estamos hablando en un contexto del desierto. Ya de por sí hay escasez. Ahora imagínate tiempos de sequía en el desierto. Es terrible. Y entonces lo que va a hacer Isaac es tratar de ir a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque ahí está el río Nilo. Siempre hubo tierra fértil en Egipto. Hasta el día de hoy existe ese río. Y por eso en la Biblia vemos en muchos tiempos, sucedió en los tiempos de Abraham, sucedió en los tiempos de Isaac, va a suceder en los tiempos de Jacob y José, cuando tienen que volver a ir a Egipto en una situación de extrema hambruna. Entonces Isaac está en esa situación. Hay hambruna y todo lo que una hambruna, todo lo que una sequía devenga. Estamos hablando de enfermedad, desesperación, violencia y muerte. Pero Dios le dice: quédate aquí, no vayas a Egipto. No parece una buena idea quedarse en un mal lugar cuando las cosas van mal, porque estamos acostumbrados a movernos. Pero, ¿sabes? No siempre es la mejor idea. La Escritura nos enseña muchas historias donde no siempre fue la mejor idea. En el libro de Ruth se habla de la historia de Ruth y Noemí. Eso fue justo lo que hizo Noemí. Todo iba bien en su vida, estaba casada, tenía 2 hijos, vivía en Belén. Belén significa casa de pan. Por alguna razón, Belén se llama Belén, casa de pan, donde había pan. Pero ¿qué sucede? Se viene una hambruna. Y el padre de familia toma a su esposa y a sus hijos y se va a Moab. Ahí en Moab, en tierra extranjera, va a morir. Y van a morir también sus 2 hijos. Y va a regresar Noemí. Incluso se cambió el nombre a Mara, que significa amargura. Ella, cuando regrese y le dicen: miren, ya regresó Noemí, va a pedirles: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque vivo en gran amargura. Regresó a Belén, a casa de pan, amargada. Regresó peor de lo que salió. Lo que quiero compartirte es que antes de apresurarte por hacer maletas, considera que las crisis en esta vida son inevitables. Las crisis financieras, matrimoniales, emocionales, son inevitables. Y debemos aprender a mantenernos íntegros, firmes, aún en condiciones severas. Debemos de aprender a perseverar. Pero entiende lo que significa perseverar. De hecho, la etimología de perseverar está el adjetivo per, que significa a través de. De ahí vienen palabras como impermeable. Entonces, per es a través de. Y severus, que es algo severo. Perseverar es avanzar a través de la severidad, de climas severos, de situaciones severas. Y hay ocasiones donde Dios te va a decir: no corras, no huyes cuando las cosas van mal, porque yo estaré contigo y te bendeciré. Fue lo que le dijo a Abraham, fue lo que le dijo a Isaac, fue lo que le dijo a Jacob, fue lo que le dijo a José, fue lo que le dijo a Moisés, fue lo que le dijo a Josué. Y Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Yo estaré contigo
y te bendeciré. No huyas de lo que yo te he dado, aunque haya sequedad y escasez. No estoy hablando de que no nos podamos mover para buscar mejores oportunidades. No, estoy hablando en términos espirituales, porque la Biblia es clara que hay cosas que Dios le da a sus hijos, le da a sus hijas y que son irrenunciables. La familia, los hijos, la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, en el Salmo 127. El matrimonio es santo para Dios. Tu congregación, tu familia espiritual es algo que Dios te dio. En Hechos 2:47 leemos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tu llamado, tu propósito debe ser irrenunciable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, leemos en Romanos 11:29. No se corre de estas cosas por mal que se pongan. No se huye de la familia, no se abandona a la pareja. ¿Por qué sembrar en alguien más si el fin de todo eso es amargura? Te diría Noemí. ¿Qué hizo Isaac? Regresemos al libro de Génesis, capítulo 26, verso 12 al 14. Dice, Isaac sembró en aquella región. Aquí tengo que hacer una pausa. O sea, Isaac no solamente obedeció a Dios y se quedó en un lugar donde había sequía, sino dice, Isaac sembró en aquella región. ¿Te imaginas sembrar en tierra árida? ¿Sembrar donde no hay agua? Es como llevarle flores a tu esposa cuando están al borde del divorcio. Es como ayudar al necesitado cuando tu propia economía está mal. Es como seguir trabajando con excelencia aunque tu jefe no te promueve. Pero fue lo que hizo Isaac. Sembró en aquella región árida. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vamos a seguir leyendo. Y ese año cosechó al 100%, no al 30, no al 60, cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. ¡Qué texto tan espectacular! Aquí se descubre, se nos revela la ley del 100%. Se siembra en donde estás, no en donde no estás. Hay gente que está esperando sacarse la lotería para entonces ayudar a los necesitados. Está esperando, cuando yo tenga, si yo tuviera. Siembra en donde estás. No te esperes a sembrar en un terreno que no tienes. Se siembra en la herencia que Dios te dio. Quiero contarte una historia muy interesante, la historia de un hombre que se llamó Ozell Simpkins. Allá a finales de los años 40, cuando era un joven de 25 años, puso una compañía, la United Record Pressing, en Nashville. Se dedicaba a hacer discos de vinil, estos long plays, estos LPs. Y bueno, pues prosperó, y así entró a los años 50, a los 60, a los 70, a los 80, hubo un cambio, hubo un descubrimiento. El disco compacto, el CD. Y empezó a comerle terreno, a comerle mercado al tradicional disco de vinilo. Y así llegaron los años 90, ya 40 años habían pasado y ya era un hombre mayor, un hombre de más de 64 años. El mundo había cambiado a lo digital. Para 1993, esas prensas que hacían discos de vinil eran obsoletas. Se vendían literalmente como chatarra. El único valor que tenían ya era el fierro, a pesar de que eran unos monstruos con una mecánica y una ingeniería notable, pero tenían que venderlas como chatarra porque nadie estaba comprando discos de vinil. Todo el mundo se había vuelto al CD. Pero él se rehusó a vender su compañía. Le tenía mucho cariño. Es lo que había creado desde cero con sus manos. Y él se dijo, esto es lo que tengo. Y se vinieron tiempos muy difíciles para él y para su compañía, pero él perseveró. Avanzó a través del tiempo en condiciones bien severas. Y sucedió algo muy curioso. Como todas las maquiladoras desaparecieron,
al ser esta una de las pocas maquiladoras aún en operación, empezó a captar el poco mercado que quedaba. Pero aunque era poquito, al ser todo en la poca maquiladora que aún existía, pues él lograba sobrevivir. Para el año 2000, era la maquiladora de vinilos más grande de los Estados Unidos. Y entonces algo pasó. El vinilo resurgió para algunos melómanos, para algunos amantes de la música. El punto es que para el 2017, Ozzell murió a los 93 años. Ese mismo año su compañía, la URP, la más grande del mundo de discos de vinilos, tenía ventas por 2 millones de unidades mensuales. Este es un ejemplo extraordinario de un hombre que se dedicó a sembrar y a cuidar lo que tenía en tiempos difíciles. La instrucción es: siembre en su familia, aunque sean tiempos difíciles. Siembre en su relación de pareja. Siembre en su llamado. Siembre en su propósito. Porque lo que Dios da, Dios bendecirá. Lo que Dios da, Dios bendecirá. Y ese es el secreto de la bendición del 100%. Ese es el secreto de la cosecha al 100%. Sembrar en lo árido. Sembrar en lo seco. Sembrar en lo marchito. El Salmo 126:5 nos dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Tenemos promesa de parte de Dios que Él cambiará cada lágrima de llanto por 100 lágrimas de gozo. Cada día de luto por 100 días de danza y de baile. Cada día de lamento por 100 días de gritos de júbilo. La parábola es una semilla. Y en la palabra es una semilla. La palabra es una semilla. Y en la parábola que Jesús enseñó, hubo quienes permitieron que la robaran, quienes la ignoraran, quienes no le dieron importancia, pero hubo corazones que la atesoraron. Pero otros, dijo Jesús, son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde al 30, al 60 y hasta al 100%. Cuando usted vea la herencia que Dios le ha dado, cuando usted vea a su esposa como herencia, a sus hijos como herencia, su llamado como herencia, el fruto de sus manos como herencia, va a sembrar en la visión. Va a identificar lo que Dios le ha dado y lo que Dios no le ha dado. Y entonces sabrá cuándo moverse y cuándo mantenerse. Y será bendecido en su tiempo, porque ha descifrado el secreto de la bendición del 100%. Quiero concluir con Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Yo soy Mauricio Sánchez Scott. Gracias por escucharme. Sígueme en redes sociales. Déjame saber qué piensas, qué temas te interesan. Y recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de MMK Podcast.